Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús. Sin religión, sin dogmas, sin doctrina. Solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. En el video anterior estuvimos viendo el paralelo entre la Pascua y la muerte y resurrección de Jesús. Hablamos sobre el establecimiento del tiempo para poder comprender el calendario hebreo y la celebración de la fiesta del Señor. De la Pascua, de los panes sin levadura, también hablamos un poco de cómo la muerte y resurrección de Jesús divide nuestro tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando aplicamos el cumplimiento de estas celebraciones a la muerte y resurrección de Jesús, podemos decir sin temor que la Pascua tipifica la marca de nuestras vidas al aceptar el sacrificio de Jesús como la liberación de nuestros pecados, que es tipificada por el pan sin levadura. El día de la celebración nos queda muy definido cuando leemos en Levítico 23:5, donde nos dice que el día 14 del mes primero, al atardecer, se celebrará la Pascua en honor del Señor. Y es por eso que el texto continúa diciendo que solo los que han sido circuncidados pueden participar en esta celebración porque estos son los que obedecen a Dios. Pero lo que sigue me parece muy fuerte, pero muy real, cuando dice un extranjero en hebreo es toshab, cuya raíz es yashab, que significa advenedizo. Y advenedizo es una persona que se acerca a un lugar por conveniencia, para buscar un trabajo o figurar entre las personas importantes. Y así hay muchos en medio del pueblo de Dios, siervos asalariados, buscando los panes y los peces, pero que sus corazones no han sido circuncidados, y eso nos lo dijo el Señor Jesús en Mateo 15 del 1 al 9. Y leo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y continúa el texto diciendo que el cordero debe comerse en una sola casa, y una sola casa simboliza la casa de Dios. Por lo tanto, el cordero es solo para su pueblo, para su casa, para su gente, para los que habitan en su presencia, porque ellos son los que han experimentado todo lo referente a ese cordero. Ellos fueron los que estuvieron esclavizados y conocen el dolor de la esclavitud, porque se relacionaron con el Cordero durante esos días antes que el sacrificio ocurriera. Y dice más, dice que ni un solo hueso será quebrado de él. Y para hueso, en hebreo es etzem, que viene de atzam, refiriéndose así a la sustancia que hay dentro de un hueso. Y los huesos son los que mantienen y dan estructura al cuerpo, protegen los órganos internos. Su unión con los músculos permite el movimiento voluntario y dentro de ellos está la llamada médula ósea, que juega un papel muy importante en el funcionamiento del organismo, ya que se encuentra encargada de la producción de células sanguíneas, los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Todo esto permite que el sistema inmune funcione de manera correcta. Así que es por esta razón que no se podía romper ningún hueso de nuestro cordero, ya que Él es el que nos da la estructura que necesitamos para mantenernos unidos como un cuerpo. Por eso, solo le era permitido a su pueblo comer de su carne. Él siguió siendo perfecto aún después de su muerte, porque no fue quebrado ni un solo hueso y nunca se halló pecado en Él. Juan 19:36 nos dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y en Salmos 34:21 nos dice:
Él le protege todos los huesos, ni uno solo le romperán. Hablemos ahora un poco acerca de la cena de la Pascua. ¿Por qué siempre tiene que ser en primavera? Esta fiesta debe ser celebrada siempre con el comienzo de la primavera, y primavera que significa primer verdor, porque es en la primavera que la naturaleza tiene su nuevo despertar. Las plantas florecen, los árboles comienzan a reverdecer las nuevas hojas, los campos dan un nuevo fruto, las aves que emigraron regresan a sus nidos. La primavera es la mejor estación del año para disfrutar de la naturaleza, de la creación de Dios. Ella está llena de hermosos colores. Asimismo, el hombre debe sentirse provocado a regocijarse en el Señor. Es el comienzo del despertar espiritual, y con esta historia se le da comienzo a este nuevo despertar. No pudo Dios escoger una temporada más hermosa que esta para una demostración de amor tan grande. Y Jesús es nuestra primavera, es nuestra resurrección a la verdadera vida, porque con su sacrificio nos trajo gozo y alegría. Cuando se reconoce a Jesús como nuestro Cordero, que quita nuestro pecado, comienza nuestra primavera, nuestro renuevo espiritual y nuestro nuevo despertar. ¿Cómo se le llama a esa cena y por qué? La cena de la Pascua se llama Seder, que significa orden, porque ellos llevan un orden específico para la posición de los elementos que necesitan para la celebración. Tienen un orden para leer sus oraciones, tomar el vino y una orden para colocar los alimentos que se consumirán. Además, Dios les dio órdenes específicas y el tiempo en la que tenían que ser celebradas. De la misma manera, nosotros tenemos que vivir nuestras vidas en una forma ordenada porque Dios es un Dios de orden. El desorden trae confusión y problemas en nuestras vidas, como nos lo dice Pablo en 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando leemos Éxodo 12:19, vemos las instrucciones de Dios para esta celebración. Y leo: Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado, en todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. Hay un dicho en inglés que dice spring cleaning, que en español es la limpieza de la primavera, que es cuando hacemos en nuestras casas una limpieza profunda, que limpiamos lugares que no se ven y que usualmente nunca lo hacemos. Esta es la clase de limpieza que Jesús hace en nuestras vidas con su sacrificio cuando Él entra a nuestras vidas. Así como tenemos que estar dispuestos a deshacernos de esas cosas en nuestras casas que ya no sirven más, así también tenemos nosotros que estar dispuestos a deshacernos de todo aquello que no sirva en nuestras vidas y que Jesús quiere limpiar. Y esto es lo que los hebreos tienen que hacer cada año en primavera. Ellos se enfocan en sacar toda la levadura de sus casas. Muchos tienen hasta vajillas especiales para estas festividades. Y todo eso es por causa de esta orden que Dios les dio. Por supuesto que lo que realmente todo este trabajo físico de limpieza tipifica es la limpieza de nuestras almas, de nuestras vidas. Por eso el rey David le pedía a Dios que lo examinara y le mostrara cualquier cosa con la que él podía ofenderlo. Y esto lo podemos leer en Salmo 139 del 23 al 24 y leo: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. De la misma manera, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por mantener nuestras vidas limpias y examinarnos cada día en el espejo de la palabra de Dios. Dice también que tampoco deben hacer ningún tipo de trabajo, excepto la preparación de lo que han de comer, porque un día como ese fue que Dios los sacó de la esclavitud con mano fuerte. Levítico 23:3 dice: Trabajarás durante 6 días, pero el día séptimo no deberás hacer ningún trabajo, será un día especial de reposo y habrá una reunión santa. Donde quiera que vivas, ese día será de reposo en honor del Señor. Comenzaremos a hablar sobre el pan sin levadura y daré una explicación un poco más profunda de lo que es la levadura. La levadura fue descubierta por los egipcios. Ellos tomaban un trozo de masa agria y la añadían a una nueva porción de masa, y el resultado era más ligero y el pan salía menos denso después de la cocción.
Son órganos microscópicos, se alimentan de azúcares que con su fermentación producen sustancias que se pueden utilizar en la elaboración de bebidas alcohólicas como el vino y la cerveza. Hay dos tipos de levaduras, las químicas y las biológicas. La levadura química es un producto químico que da esponjosidad o volumen a la masa porque libera dióxido de carbono y se activa muy rápido, y este cambio es muy visible a simple vista. La levadura biológica es prácticamente lo mismo que la levadura química. La diferencia es que se fermenta mucho más lento. Dios le ordenó comer el pan sin levadura a partir del atardecer del 14 del mes de Nisan. Fue la noche que salieron de prisa de Egipto, hasta el día 21 del mismo mes. Lo comerían durante 7 días. Segunda pregunta que tengo: ¿cómo se hace el pan sin levadura? Es mucho más sencillo y rápido, ya que el pan sin levadura se salta el proceso de esperar que se leude o fermente y se hace con harina, agua y se le puede agregar sal y aceite de oliva. Se amasa, se cocina y a esto se le llama pan ácimo porque es hecho sin levadura. Se le da la forma deseada antes de someterla a la temperatura alta para cocinarla. La harina utilizada generalmente es trigo, cebada, maíz o cereal. Como vemos, todo este conocimiento de la levadura nos da a nosotros una idea muy perfecta de lo que simboliza ella. Y les diré más. Una de mis preguntas: ¿qué es el pan sin levadura? El pan sin levadura en hebreo es matzah, que quiere decir devorar con avidez la dulzura. Esto es hermoso porque en medio de esta tragedia que este pueblo estaba viviendo en esos momentos, Dios les dice que coman ese pan sin levadura, ese matzo, que simboliza sacar toda esa amargura, esa tristeza, ese miedo, esa inseguridad que envolvía sus vidas con esa experiencia. Dios sabía que ellos sentían todo esto y hasta desconfianza tuvo que haber en sus corazones, porque ¿qué tal que eso no funcionara y sus primogénitos murieran? Y eso es literalmente la aplicación espiritual que yo no veía, pero que ahora sí la veo. Dios quiere que nosotros nos devoremos la dulzura que podemos encontrar en su palabra, en Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne. Que no permitamos que nada que sucede a nuestro alrededor nos disturbe, nos amargue, nos preocupe. Él no quiere que tengamos miedo a nada. Es tanto así que puso en las Escrituras 365 veces un versículo que diga: no temas. Como quien dice, uno por cada día del año. Y esto lo podemos encontrar repetidamente a través de toda la Escritura. El rey David dice algo que solo aparece una vez en toda la Escritura, y esa es en el Salmo 119, 103. Y leo: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y es muy dulce alimentarse con su palabra. Tenemos que hacernos adictos a ella, que no podamos vivir sin comer de su palabra todos los días de nuestras vidas, de la misma manera que necesitamos el alimento y el agua para no morir. De manera que en las Escrituras la levadura tipifica el pecado y el temor. Y el temor es un pecado porque indica falta de confianza en Dios. Y la razón que yo veo ahora, que sé lo que es la levadura, es que ella produce cambios en la masa, al igual que el pecado produce cambios en nosotros y nos separa de Dios. Por eso fue que Jesús dijo en Mateo 16, de 5 al 12 lo siguiente: Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo: Miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos comentaban unos con otros: No trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Qué poca fe tienen ustedes? ¿Todavía no entienden, ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000, y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Cuando no nos alimentamos con la palabra de Dios, nos vamos olvidando con el tiempo
y encontramos otros recursos antes que a Dios y somos presa fácil para ser engañados con enseñanzas falsas que no salen de la casa de Dios, sino de quién sabe de qué casa. También me recuerda que nosotros también tenemos que estar listos, sin levadura, es decir, sin pecados, ya que la levadura tipifica el pecado. De la misma forma que los hebreos tenían que salir de la esclavitud, nosotros también tenemos que salir de la esclavitud del pecado, deprisa, porque no sabemos ni el día ni la hora en que se nos dará la orden de partir de este mundo, que es tipificado por Egipto. Y continúa nuestro texto base diciéndonos que tendrán que llamar a una reunión a todos para santificar tanto el primer día como el séptimo, y lo declararán asamblea santa, refiriéndose aquí a los 2 días de reposo, el sabatino o semanal y el día de reposo especial llamado Shabbat solemne. No podrán trabajar en esos 7 días porque serían dedicados a la preparación de la celebración de su salida de Egipto, y lo tienen que recordar o hacer memoria de esta fecha eternamente. Y esta tradición tiene que pasar de generación en generación. Esta es la tipificación que Jesús es nuestro gran día de reposo. Con Él en nuestras vidas podemos descansar. No nos tenemos que preocupar por nada. Durante la cena de la Pascua, los judíos hacen este ritual, que me parece bien dejárselo saber porque es muy lindo. Involucrar a los niños, y así aprenden estos niños a amar a Dios y a conocer sus raíces, lo que Dios ha hecho, aparte que fue una ordenanza de Dios. Se le da a los niños una lista con preguntas sobre el por qué se celebra esta fiesta. ¿No les parece, padres, que es una linda forma de celebrar la Semana Santa o Pascua? En vez de llevarlos a los niños a recoger huevos, ¿no sería más provechoso enseñarles a que hagan preguntas sobre el por qué se celebra esta fiesta y por qué todos los años lo tienen que hacer? Yo diría no solo celebrarlo en esas fiestas, sino siempre hablarles a los niños siempre de quién es Dios. Culminando la cena, hay 3 piezas de matzah que se usa durante la cena. El líder romperá la mitad de esas 3 piezas en 2. La pieza más pequeña se devuelve a la mesa del ceder y la pieza más grande se deja aparte en una servilleta o bolsa que venden especialmente para ella. Esta pieza más grande se llama afikomen, una palabra que proviene de la palabra griega para postre. Ve qué interesante. Y se le llama así no porque sea dulce, sino porque es el último alimento que se come en la comida del Seder o Pesach o Pascua. Después de romper el afikomen se oculta. El Seder no puede concluir hasta que se encuentre el afikomen y se devuelva a la mesa para que cada invitado pueda comer un pedazo. Los niños deben buscarlo y traerlo de vuelta. Reciben una recompensa que generalmente es un dulce o a veces le dan hasta dinero. Pero esto me encanta porque en realidad Dios premia a aquel que encuentra a Cristo resucitado con el regalo de la vida eterna, porque el afikomen oculto y después encontrado es exactamente la tipificación de la muerte y resurrección de Cristo, que Él es escondido por 3 días y por 3 noches y luego aparece o resucita, y Él es el postre, el premio para los que lo encuentran. Y me encanta esto, porque en realidad Dios premia a aquel que encuentra a Cristo resucitado en sus vidas. Y Él les da un regalo, Él los premia, les da la vida eterna. Es increíble que Dios supo y tuvo en cuenta la fecha en que liberó a su pueblo. Y no quiere que ellos tampoco lo olviden nunca. Y además que lo compartan con todos para siempre. De esa misma manera nosotros no debemos olvidar nunca que Jesús nos liberó de la muerte y debemos compartir esa buena noticia con todo para siempre. Y aquí quiero hacer el paralelo con la última cena que Jesús compartió con sus discípulos. Ya vimos cómo la tradición judía lo celebra. Veamos ahora cómo Jesús lo practicó con sus discípulos. Sabemos que Jesús es el Cordero de Dios, con el que se hacía el cumplimiento de la festividad de la Pascua. Él no pudo celebrarla, puesto que Él era el Cordero, que esa noche iba a ser inmolado o sacrificado. Era la noche del 14 de Nisán. Esa cena era para recordar la Pascua de acuerdo a los mandamientos. La Pascua, que era la sombra de lo que ocurriría en algunas horas. Su sacrificio, ya que todas las fiestas del Señor son una práctica de lo que Jesús tenía que cumplir. El evento del sacrificio de Jesús sería el cumplimiento de esa fiesta.
Si leemos Mateo 26:17, vemos que sí se reunió con ellos por última vez antes de morir. Mateo 26:17 al 19 nos dice: El primer día de las ceremonias pascuales en que los judíos se abstenían de comer pan con levadura, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Vayan a la ciudad, a la casa de quien ya saben, y díganle que mi tiempo está cerca y que deseo celebrar la Pascua en su casa, con mis discípulos. Los discípulos obedecieron y prepararon allá la cena. Qué especial tuvo que haber sido esa persona que Jesús quería celebrar esa cena especial en la casa de él. ¡Qué privilegio! Pero ese hombre al que Jesús escogió su casa para celebrar la Pascua nos representa a todos aquellos que hemos sido escogidos para participar en su Pascua, en su sacrificio. Por eso dijo: a la casa de quien ya saben. No dijo nombre, porque nosotros somos su casa, su templo. Es en nuestros corazones donde se celebra la Pascua de nuestro Cordero. Y como Jesús no dejó de cumplir ninguna de las leyes de la Torá, cumplió hasta la última coma. Él también se reúne con sus discípulos la noche antes del día de la Pascua, pero para despedirse de ellos y darles una nueva recomendación, un nuevo pacto. Y esto está escrito en Lucas 24 del 14 al 20, y leo: Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y Corintios 11, 23, 32 dice Pablo: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto, cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero, si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ven? Aquí se está estableciendo la costumbre que los judíos hacen de tomar las 4 copas de vino. Ellos no celebran a Jesucristo, ellos todavía lo están esperando, pero ellos le dan gracias a Dios por esas bendiciones. Y como el comienzo de comer los panes sin levadura era la misma noche de la Pascua, según la Escritura dice, ellos no comieron pan sin levadura, ellos comieron artón, que en griego significa pan con levadura. No, él no rompió la ley, él era el pan sin levadura, el cual sería ingerido a partir del próximo atardecer, que era el día exacto del cumplimiento de la celebración de la Pascua, del verdadero Cordero de Dios, el que iba a cumplir el último sacrificio para siempre. Y continuaremos con más de estas celebraciones. No se lo pierdan y compartan con otros. Suscríbase, denle un me gusta y no olviden que nadie les lea las Escrituras. Léalas, escudriñalas usted mismo, que nadie le cuente, solo se la confirmen. Bendiciones, shalom, shalom.